titula así, de alguna manera reivindicando lo que escuché en las entrevistas que hice para hacer este libro, de muchos de los protagonistas que decían, bueno, sí, en el año 77, cuando estábamos silvestres, ¿no? Como que siempre hacían referencia a los momentos en los cuales se habían quedado desenganchados de la organización, de la estructura de Montoneros, que ya a partir del 77 prácticamente está alojada en su totalidad en el exterior del país. Bueno, un poco la idea de silvestres es esto de aquellos que quedaron en el país, en el territorio, y que a veces enganchados con alguna instancia de la organización, pero la mayoría de las veces no, seguían resistiendo contra la dictadura, sea realizando actividades de propaganda, de agitación, como operaciones militares contra la policía, contra el ejército o contra las patronales en la zona sur del conurbano bonaerense. Es un libro que está planteado desde una perspectiva militante, no es porque necesariamente el libro diga viva la revolución desde que empezó hasta que terminó, ¿no? Sino es un libro panfletario, quiero decir, pero está claro que es un libro que busca trazar una relación entre el pasado y el presente, que indaga en el pasado para activar en el presente, para encontrarse qué es lo que pasó con esos proyectos. No es un libro que imprime una interpretación fuerte del periodo, sino más bien un libro que rescata estas historias personales, ¿no? Y me parece interesante también de este final rescatar las últimas palabras, ¿no? Dice que peleaban por conquistar un país libre, justo y soberano, una patria socialista, ¿no? Y ahí están los dos polos de la ecuación política que me parece que marcó los años 70, ¿no? No combina, digamos, aquello que hace a la vida cotidiana con los documentos. Y justamente creo que eso es lo que moviliza. O sea, yo estoy segura que algunos de los que están acá saben de esto, obviamente mucho más que yo. Es muy probable que por una cercanía temporal hayan tenido mucho más que ver, inclusive con estos debates. Pero encontrarse ahí en esa impactante distancia que a veces se evidencia entre el testimonio de quien da la entrevista y cuenta su historia militante desde la casa operativa y cómo llega, ¿no? O sea, cosas que ya conocemos pero que cuando empezamos a leerlas seguidas y comparadas con los documentos siguen impactando, ¿no? Otras generaciones estamos comprendiendo, digamos, la experiencia de los 70 y cómo estamos mirando a partir de la luz de este libro escrito, bueno, por una persona que, como se cuenta acá, digamos, en el caso mío, yo nací en los 80, cuando ya parte de esta historia prácticamente estaba terminando, ¿no? Me sigo viendo con mis compañeros de militancia, con muchísimos, tenemos discusiones y no nos ponemos de acuerdo, y sin embargo, sabemos que esto tiene que ser un avance colectivo y que no alcanza un iluminado, uno que tenga razón, tiene que ser un avance colectivo. Y la verdad que de eso se digamos, revisitar los 70 porque sigue siendo, digamos, una herida abierta, sigue siendo imposible pensar la dificultad para imaginar, digamos, una transformación radical, revolucionaria de la sociedad actual sin entender esa derrota histórica, ¿no? Que se sufrió por parte de las organizaciones revolucionarias, del conjunto del movimiento popular en la Argentina, pero también en América Latina y en el mundo entero, ¿no? Y que en nuestro caso tiene como esa impronta de que, bueno, la dictadura además dejó su saldo simbólico, digamos, ideológico, en términos de que muchos años después aún todavía escuchamos versiones como que la dictadura se fue porque, bueno, en Malvinas hubo un equívoco, o bueno, esas cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad fue la resistencia, fundamentalmente el movimiento obrero, los que lograron poner en jaque los planes de la dictadura y más allá de las muertes, de las torturas, de la cárcel, del exilio, digamos, no lograron concretar de alguna manera ese proyecto que tenían en el corto plazo. Quizás sí en el largo plazo y después con el menemismo ya se ven mucho más plasmadas esas políticas y esos modos de sociedad que se plantearon en 1976. Pero bueno, eso no quita dejar de rescatar estas historias que por otra parte son poco conocidas de la resistencia que se dio a la dictadura, no solo en el marco de la contraofensiva, de los operativos del Mundial 1978, o ya con cierta apertura que se da después de Malvinas, sino durante todos los años que van desde el 24 de marzo del 76 a diciembre del 83.